Julito, Julito, vamos, espera, espera. Soy su mayor fan. Le sigo desde chico. Mira. Mira. No, así no es. Así no es, para. Es paso, paso, molinillo. Mira, déjalo, ¿vale? Eres patético. ¿En serio lo dejas, Gustavo? Pero si es el mejor trabajo del mundo. Bueno, el mejor tampoco, ¿eh? ¿Ah, no? Pero si trabajas 3 horas al día, 2 días a la semana probando colchones de lujo. Aburrido. Y puedes comer todos los helados que quieras, mientras fornidos tailandeses te hacen masajes. Está decidido. No insistas más ya. Y te pagamos, y mucho. ¿Qué más quieres? Perseguir mi sueño, amigo mío. Ahí afuera no hay helados, Gustavo. ¡No hay helados! No sé qué hay. Como usted me dijo, doctora, luchar por mi sueño es lo único que me importa. ¿Qué? Yo nunca he dicho esa mierda. ¿Cómo? Pero si usted me dijo que... ¿Me ves perilla? No. ¿Me ves carita de abuelito divorciado? No. No soy Paulo Coelho. Joder, Gustavo. Espero que por lo menos la relación con tu primo haya mejorado. Julio. 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 Julio, ¿me puedes decir qué es esto, por favor? Mi disco de oro es, bueno, lo mejor que tengo, lo único que tengo. Necesito verlo cada mañana para acordarme de quién soy. El chico de oro. Mira, Eddie Murphy, ¿lo has puesto donde estaba la foto de la abuela Justina? Esa era tu abuela. Parecía una foto de esas que vienen con el marco. Julio, era nuestra abuela, ¿vale? Somos primos. Ya. Bueno, la he puesto en el baño. Quería darte las gracias también por todo. Y decirte que eres el mejor compañero de piso. Ahora que de todos modos vivimos codo con codo. Ay, que somos más que primos, somos como Sam y Frodo. Ay, que yo soy la puerta y que tú eres Hodor. Ay, lo nuestro es oro, tú eres mi todo, eres mi tesoro. Y como no voy a quererte con lo que tú me has cuidado, solucionando marrones mientras me quedo sentado. Para serte sincero, primo, me tienes enamorado. En otras circunstancias ya estarías embarazado. Primero quiero recordarte que este es mi piso. Gracias por encargarte de la fiesta que organizo. Que por cierto no recuerdo haberte dado permiso. No hace falta, primo, esto es el paraíso. ¡Se acabó! ¿Y crees que me gustaría quitar tu pelo del sumidero? Que disfruto revolcándome en el chiquero. Que no espero que aportes algo de dinero y no sea un aprovechado viviendo en un vertedero. Contigo nunca está la nevera vacía, que la cerveza está siempre fría. Y eres tan bueno que si te pillara mala compañía, preparando un atentado, juro que me callaría. Porque desde que llegaste el baño huele a cloaca, o porque has llamado desde el fijo o alguien de Osaka. Alfombras polvorientas, cocina grasienta, y tú sigues ahí sin poner un duro en la renta. Me siento seguro, eres como un mastín con botiquín, el mejor compañero en la vida y el burbolín. Ni te cambio por un chef con estrellas Michelin, ni por Beyoncé en bikini trayéndome un botellín. Viviría antes con un buitre o con cualquiera, con una hiena esperando que me muera, un asesino en serie o con mi abuela. O empiezas a hacer algo
o estás fuera. Así que el sueño es más bien como una pesadilla, ¿no? Como la vida misma, vamos. Siempre me queda la música. El grupo sigue adelante, Julio lo tiene claro. Gustavo, creo que ha llegado el momento de buscar un buen manager. Vamos, aún me quedan algunos contactos. Así que fuimos a casa de Puri, una vieja mamachicho retirada que Julio había conocido en su época. Coincidieron en el programa donde ella bailaba a principios de los 90. Era la mamachicho morena, a la que sus compañeras llamaban la ambiciosa. Pero las cosas ahora son muy diferentes a aquellos tiempos. Escucha, Julito, yo no puedo ayudarte. Toda la gente buena de nuestra época ha muerto de sobredosis. Venga, Puri, tú siempre te enteras de todo. Seguro que controlas quién puede movernos ahora. Escucha, niño, vendo droga en una casa que estoy ocupando. Tengo 3 hijos tontos de 3 padres diferentes. Un domador de leones, un productor y un ventrílocuo. Y tengo las caderas hechas mierda. ¿Qué coño voy a controlar? Hazme caso, búscate un buen trabajo y olvídate de este mundo. No, Puri, creo que me merezco otra oportunidad. Bueno, y mi primo también. En realidad lo hago por él porque está enfermo. O sea, tiene gigantismo, lo que tenía Dueña. Que, bueno, no para de crecer y se va a morir de alto. Pero bueno, gracias. Vale, Julio, espera. Si vais a buscar una ruina, por lo menos que sea en casa. Mi hijo representa artista, pero te advierto que es un cabronazo. En el garaje de la Puri, justo detrás del salón, está el despacho de Tony, el manager. Probó suerte intentando imitar a su padre, pero no tenía aptitudes. Hola, Nino. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy triste. Pero ¿cómo vas a estar triste con toda la gente que ha venido hoy a verte? Mira. Sin embargo, es el perfecto manager. Listo, sin talento ni escrúpulos. Atención, señora. Ha llegado a su barrio el famoso presentador Manolo Velasco. Una selfie, 2 euros. Señora. Señora, 2 euros. Su representado más popular es Perro Crazy. Hola, Perro Crazy. Queríamos saber... No me hable. Pero es una entrevista promocional. ¡Que no me hable! A ver, si me llamaste tú esta ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¿Eh? ¡Y te calles ya! ¿Te está enterando o no? ¡Y te callas! ¿Eh o no? Díselo, que se calle ya, aquí yo. Un rapero barribajero muy chungo. Además, el garaje es una especie de coworking. Comparten el sitio con una simpática pareja de, ¿cómo se dice?, webcamers de pueblo. Joder, Sonia, Xoxo, tú me caso a mí, que yo sé lo que le gusta a los pajilleros esto. A ver, Manuel, que lo que yo te quiero decir es que si hacemos el 69, porque yo me pongo por derriba, ¿no, hijo? Porque después se me caen todos los huevos tuyos, los ojos y no veo, hijo. Confiad en mí, chicos. Sois justo lo que estaba buscando. Mira, vamos a grabar un puñetero hit hoy mismo. ¿Eh? ¿Sí o qué? La verdad es que parecía de fiar. Es que me dejó la llave dentro, en el... Venga, vamos, ¿eh? Vamos para adentro. Ahora sí, primo. Ahora sí lo hemos conseguido. Chicos, os presento al resto del grupo. Brian y Perro Crazy. ¿Cómo que qué grupo? Nuestra boy band, atentos al nombre, ¿eh? Los Backstreet Boys 2. ¿El boy band? Sí, joder, los putos Backstreet Boys 2. Claro, Gustavo, o sea, es lo que está de moda, los 90 han vuelto, ¿no? ¿Qué pasa a ti, gilipollas? ¿Que no somos lo suficientemente buenos para ti o qué? Perdón, señor, perdón, no quería yo. Gustavo, mira, a ver, tenemos todos los ingredientes. El guapo sin camiseta. El gitano sensible, que es como el negro sensible, pero en versión española. El rapero malote. Y los gemelos latinos. Buenísimo. Pero ¿cómo que gemelo? Pero si le saco una cabeza no nos No, podemos... pero mira, vosotros tenéis ese rollo que se lleva ahora así como poco evolucionado, ¿sabes? Eso aquí... No, eso aquí en España no lo van a notar la diferencia. A ver, Tony, yo esto no... Mira, esta va a ser la canción que nos va a hacer famosos a los 5. ¿Eh? Atentos al título. Esta será posiblemente la canción más famosa que vamos a hacer, pero nos vamos a agarrar a ella como los del Río a la Macarena. Titulazo, hermano.
imaginas desnudo entrando en tu habitación. Nadie sabe que soy sordomudo. Es ese tío quien canta esta canción. Soy el gitano por el rollo interracial. Meto un quejo en cualquier lado. Ay, ay. Si me ven por el barrio, ay, me van a apuñalar. Y a esta gente aún no les he pagado. Parecemos buenos amigos de verdad, pero todos queremos que se mueran los demás. Con postura de amén y mirada de desdén. Somos malotes que también pueden llorar. I'm crying. Siempre queda bien meter palabras en inglés. Happy birthday. I'm crying. Para llegar al mercado internacional por internet. Merry Christmas. I'm crying. Porque en el mundo anglosajón nos oyen así. Hay la balacera, hay enchilada, frijolito, frijolito. Esta será posiblemente la canción más famosa que vamos a hacer. Pero nos vamos a agarrar a ella como los del río a la Macarena. Soy el malo del grupo, no me hago foto con fan. Cuando puedo te escupo, el ruina de la boy band. Llevo tatus chalequeros, soy la calle, soy el guero. Soy favela aunque mi padre sea banquero. Pongo cara de enfado cada vez que puedo. Un día apuñalé a un anciano por pedirme fuego. La boy band es de parguela pero da dinero. Lo único guapo es mi cacho, el resto es solo un juego. Somos tu marca blanca prefabricada, como hamburguesas de tofu, sabor a nada. Somos solo 5 enormes mentiras. Es lo que tenemos en común con tu vida. Vuelven las boy bands, vuelven los 90, vuelve la perilla de proxeneta y la cámara lenta. Si se nos olvida la letra, metemos un sin nena. Repetiremos hasta que creas que esta mierda es buena. I'm crying. El rubito sin camiseta me debe 50 euros. No, joder, paso, vuelta, zancada, salto chulo y movimiento sexy. Joder, que no es tan difícil. Mira, yo paso esta mierda. Me voy. No, pero... Controla tu perra, negro. Para, extienda. Así no podemos grabar los videoclips. Gustavo, ¿qué coño haces, tío? Esta es nuestra oportunidad. No, yo no quería esto, ¿vale? Yo quería hacer música. Pero bueno, esto es música, es música moderna, música que se lleva ahora. Pero prima, hay un sordo mudo en el grupo. Ah, bueno, y por ser sordomudo ya no puede cantar. Pues no puede. Por favor, qué racista, Gustavo. ¿Cómo que racista? Que es mudo. Mira, Gustavo, este mundo es así, ¿vale? Hay que entrar por la puerta que encontremos abierta y una vez dentro, pues ya hacemos lo que queramos. Yo no me veo capaz, Julio. O sea, no puedo. Yo soy músico. No, Gustavo, tú no eres nada, ¿vale? Pero bueno, haz lo que quieras. Yo necesito esto. Pero no era solo tu orgullo de músico, ¿verdad? Sí. También estaba lo de... Tu trauma con el baile. Es muy duro ser el único del planeta que no pudo aprenderse el puñetero baile de la Macarena. A ver, Brian, tienes que mover los labios porque estamos cantando. Haces así. Chavales, hemos perdido a mi primo, pero yo estoy a muerte con el grupo. Vamos a acabar ese hit, ¿no? Julio, a ver cómo te digo esto. Está fuera del grupo. ¿Qué? Que a la puta calle, primo. A ver, el rollo ese vuestro así de gemelos latinos molaba, pero tú solo eres, pues, un viejo muy moreno, ya está, ¿no? Pero bueno, las boy bands suelen tener 5 componentes, ¿no? Y yo conozco a un pakistaní que, te lo juro, tienen mis ojos, de verdad. Julio, es lo mejor, ¿vale? Además, ya tenemos sustitutos. Los siameses sexys. Hey. Lo vamos a petar. Pero... ¡Que te vayas a mamarla! ¡Ya! ¡Ya! Venga. Está crazy. Primo, gracias por irte tú también, tío. Gracias por elegir no dejarme en la estacada.
Sí, les he dicho, me voy, quédense ahí con su boy band de mierda. Nosotros somos músicos. Claro que sí, tío, no los necesitamos. Claro que no. Ya grabaremos nosotros nuestro propio disco. Eso. Aunque tardemos un poquito más, pero somos los Mambos. Eso, los Mambos. Aunque tardemos, yo qué sé, 5 años, por ejemplo. ¿Qué? Claro, tío, vamos a tener que trabajar de algo durante un poco. A lo mejor pasamos un poco de hambre, pero el arte es el alimento del espíritu. Mi música es el único oxígeno que necesitamos. Ah, vale, al reg. Vale. Oye, Tony, una pregunta. ¿Cuánto me costaría grabar una maqueta de, no sé, 8 temas? Pues eso con dos... Bueno, son 8 veces al reg, ¿eh? Esos son por lo menos 8.000 euros por ser para ti. ¿Por? ¿Qué vais a hacer? Montaré un grupo indie con mensajes inconexos que la gente cree entender, con versos con los que te identificas, pero que están sacados del horóscopo de ayer. Cantar sin vocalizar, como salido del dentista con anestesia local. Hacerme el depresivo cada noche y tirarme a una groupie que va de intelectual. Oye, ¿esa canción que estás cantando es de amor? Claro. ¿O de agujeros negros? También. ¿O de fruta? Es de lo que tú quieras que hable. Mi sueño es llenar un garito con por lo menos 9 espectadores, tan drogados como para pensar que le llegan hasta el alma mis canciones. Los planetas son unos vendidos. Sí, solo me gustaron los 4 primeros meses. Cerveza artesanal. Quiero ser una estrella indie y hablar solo de cosas indies. Decidir si eres suficientemente indie para mí. Vapeador. Eso es bastante indie. Muy indie, de hecho. Lo sé. Pues, escucha esto. Galaxias de pestañas en tu pelo. Guerras de gatos contra vuelos. Agujeros negros con orzuelos. Recuerdos asesinos de pomelos. Un bebé anfibio con cejas de caramelo. Septiembre con caries de terciopelo. Una vez me follé a una modelo. Pero eso tiene sentido. No es nada indie. Ya, pero bueno, quería decirlo y que se supiera. Quiero ser una estrella indie y hablar solo de cosas indies. Decidir si eres suficientemente indie para mí. ¡De puta madre, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Lo vamos a petar! ¡Lo vamos a petar! Eso es una mierda. Eso es una puta mierda. Está de puta madre. ¿Y cómo crees que tu primo consiguió que os grabaran el disco? Pues no lo sé. Chanchullo suyo. Contactos, me dijo él. Conociéndolo, seguro que estafó a alguien. Algo que no le complicara mucho la vida. ¿Eso o fue casualidad y se colgó la medallita? Siempre tuvo mucha suerte. Y me alegro de eso.
próximo capítulo van a flipar. Nada de lo que pasa podrán esperar. ¡Increíble! ¡Una locura! En el próximo capítulo, Gustavo se entera de que tiene otra prima que es ingeniera, que ha construido una nave espacial y se embarcan juntos en un viaje sideral. Julio supera sus ansias de fama y recibe un extraño y misterioso telegrama que acaba siendo un mensaje del futuro y termina perdido por culpa de un conjuro. Gustavo lo encuentra en el espacio-tiempo y se dan cuenta de que son personajes de cuento. Hay explosiones y desnudos varios. Vais a flipar con los dinosaurios. ¡Es imaginario! ¡Revolucionario! ¡Absolutamente! Extraordinario.